muchas gracias por tu tiempo. Entonces, Encantado. eh, bueno, estamos a 5 días de cumplir un mes del derrame. El OEFA o Sindermin están haciendo seguimiento de las acciones de Repsol y la Fiscalía está investigando los hechos del derrame. Pero la actual situación de inestabilidad política, el continuo cambio de ministros no preparados y la renuncia de funcionarios preparados hacen parecer que Repsol se va a salir con la suya y va a minimizar el impacto del derrame, mientras que no está haciendo los esfuerzos necesarios para limpiar eh, el crimen. Entonces, nos gustaría, por favor, que nos comentes qué mecanismos legales tenemos los ciudadanos organizados para hacer seguimiento a las acciones del gobierno. ¿Qué leyes nos ayudan, nos amparan en este caso? ¿Y a qué organismos estatales debemos presionar como ciudadanía para que actúen con mayor celeridad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que la norma fundamental es la Constitución, que tiene un capítulo que prioriza el medio ambiente y tiene un mandato de conservación del ambiente, de la biodiversidad y también de las áreas protegidas, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? El objeto de protección, en este caso, el medio ambiente, tiene un nivel de protección que es constitucional. De otro lado, hay un conjunto de normas que regulan eh, el tema. Tenemos la ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, que regula los instrumentos de gestión, en este caso el estudio de impacto ambiental, y tenemos también para el caso de actividades que pueden causar contaminación, la aplicabilidad del Código Penal, ¿no? Entonces, si fuera el caso de que se trata de un crimen, sería aplicable el Código Penal. En este caso, creo que lo que hay es un gravísimo problema de gestión y de incomunicación entre los múltiples responsables para esa gestión. Me hace recordar el caso del accidente de British Petroleum en el Golfo de México, cuando se produce un accidente en la plataforma de perforación Horizonte Profundo, ¿no? La plataforma Horizonte Profundo tenía, en el momento en que se construyen, entra el taladro y entra la tubería, y eso entra también con unos válvulas de seguridad que llevan unas pilas. En caso se produzca un cambio en la presión, es decir, se ha producido una rotura en el tubo, entonces va a cerrar y va a sellar. Esto es delicadísimo porque una vez que sellaste el pozo tienes que volver a perforarlo, no es que sello y vuelvo a abrir más tarde. Entonces tiene un alto costo, tiene un nivel ahí de inversión que hay que considerar, pero también está el otro aspecto de que si no lo haces bien, se produce un derrame como se produjo en el caso de British Petroleum, ¿no? Entonces creo que aquí se da algo parecido, ¿no? Ocurre el derrame, vemos por las propias declaraciones de la empresa que dicen, no, nosotros no somos responsables, fue el volcán, ¿no? No ha sido el volcán, bueno, ha sido el barco, el capitán, no le han dado la información, nos declara el capitán, entonces ahí es un caso de gestión para mí, claramente, hay varias partes involucradas y hay poca capacidad de respuesta inmediata del supervisor, que sería el Estado, ¿no? Tanto la autoridad en el tema ambiental y que aprobó los estudios, como la autoridad de salud, que ha debido reaccionar inmediatamente y tomar control de la situación. O sea, nos hemos quedado todos esperando un poco qué hacía la empresa, y creo que ahí se ha perdido tiempo valioso que ha llevado a que este derrame tenga una dimensión mayor de lo que debió ser, ¿no? De hecho, en el momento de la operación de descarga, debería haber estado la línea de flotación que iba a sellar el perímetro del barco, ¿no? Pero sabemos por la propia declaración del capitán del barco que esta protección no alcanzaba a darle la vuelta al barco, ¿no? Entonces ahí ya del saque había un problema, y en segundo lugar, me parece haber leído en algún lado que no estaba instalada en ese momento, ¿no? Entonces, fuera que hubiera estado, que no alcanzaba para cubrir toda el área, o si no hubiera estado instalada todavía peor, pero ahí hay un tema que habría que revisar. Ahora, me preguntas, ¿qué mecanismos tiene la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía en este caso tiene una fuerte participación. Hemos venido
viendo organizaciones como Oceana y otros, así como los pescadores reclamando la necesidad de una atención rápida de la situación. Creo que el hecho de que el accidente ocurre en Lima facilita que los medios puedan llegar a ellos y tomar declaraciones de las múltiples partes, y eso visibiliza un poquito mejor la situación, ¿no? Creo que también la empresa ha tenido una pésima respuesta desde el principio cuando intentó eludir su responsabilidad y después cuando han querido celebrar que están haciendo una magnífica gestión, ¿no? Este accidente es un poquito como el caso de las Torres Gemelas, es decir, el rato que se está cayendo las Torres Gemelas, hay gente que corre a ayudar, ¿sí? Entonces hay gente que va y se mete en el polvo tóxico que está cayendo con discos duros de computadoras, concretos, sistemas de aire acondicionado y todo, ¿no? Entonces hay una buena parte de esos primeros rescatistas que llegan al accidente de las Torres Gemelas que se enferman y mueren, ¿sí? Pero el Estado no tiene previsto un mecanismo de cómo cuidarlos y atenderlos. Yo creo que aquí ha pasado algo similar. Tenemos una ciudadanía preocupada por el medio ambiente y por la condición de la fauna silvestre y de la propia playa, que han reaccionado y están ayudando, pero no han tenido el instrumental a disposición inmediatamente para proteger su salud. Entiendo que ya hay equipos especializados, la propia empresa declara que ha contratado empresas internacionales, esta situación se debe haber superado, pero como todo accidente, el problema son básicamente las primeras 48 horas, ¿no? Y ahí es donde creo que ha habido problemas en reaccionar, ¿no? Me preguntas también qué organismos hay que presionar para que actúen con celeridad. Bueno, uno de los organismos es el OEFA, pero el otro es la Defensoría, ¿no? En el caso que haya ciudadanos que se ven afectados por el trabajo que ha realizado o los organismos que supervisan estos temas, sea OEFA o Sinermin y las otras autoridades, uno puede presentar su propio caso ante la Defensoría y ésta hará las indagaciones y las recomendaciones necesarias para mejorar la situación, ¿no? Creo que también es importante que haya preocupación de los medios porque permite que el tema se visibilice y no sea distorsionado. En el caso de la Amazonía, cada que hay un derrame, sobre todo en la zona del oleoducto, la empresa estatal peruana de hidrocarburos tiene la costumbre de decir que ha sido un derrame causado por los pobladores locales, ¿no? Dicen, no, es que ellos cortan el oleoducto porque lo que quieren es una compensación. En realidad, eso podría ocurrir, no se puede negar que eso podría ocurrir, pero tampoco se puede decir que todos los derrames son causados. Cuando tienes un oleoducto que no ha recibido mantenimiento desde los años 70, que fue construido, ya los tubos están pues deteriorados, ha habido mantenimientos probablemente parciales en algunos sectores, pero hace como una década que se viene reclamando que se resuelvan los problemas de ese oleoducto y nada se ha logrado avanzar. En este momento hay una comisión del Estado que está negociando con los pobladores afectados en la zona, por ejemplo, del Tigre, del Pastaza, del Corrientes, y hay inclusive un fondo que se ha establecido para proyectos de remediación y recuperación en la zona, pero es algo que la ciudadanía no conoce y no se interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, está lejos, es una población que no conocemos, y finalmente la opinión que sobresale es la opinión oficial, digamos, ¿no? Que suele ser esta de que los pobladores han roto porque querían conseguirse una compensación, ¿no? Aquí no, aquí está ocurriendo en nuestras caras, tenemos además drones, imágenes satelitales y un seguimiento inclusive desde helicópteros que nos muestra lo que está pasando día a día, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta, Carlos. Tomando lo que has mencionado sobre el oleoducto norperuano, te comento que la semana pasada nos reunimos con Rick Steiner para hacerle una entrevista también. Él es biólogo marino y fue un activista que estuvo atrás de las acciones para tomar acciones frente al derrame de Exxon Valdez en el 89 en Alaska. Él nos comentó que después de ese gran derrame,
en los Estados Unidos se pasó un acta de contaminación de petróleo que servía pues para justamente cubrir todos los petróleos que sucedieran en el territorio de los Estados Unidos. Eh, una de las acciones que nos comentó, por ejemplo, es que se empezó a pagar un impuesto por barril que iba a un fondo que se usaba luego para emergencias de derrames si es que los hubieran, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta y los derrames que tenemos en la costa norte del Perú y los que tenemos en la Amazonía, en el oleoducto norperuano, este evento podría servir como un hito, como un punto para que podamos quizás cambiar nuestras leyes, exigir la modernización, por ejemplo, del oleoducto norperuano, tener un mejor sistema de gestión ambiental. Definitivamente, ¿no? Creo que este es un momento en el que se está dando una reflexión por parte de la ciudadanía de cómo superar estos problemas. Y en particular me gusta mucho que las generaciones más jóvenes se preguntan de manera proactiva qué hacer, ¿no? De hecho, hay mucha gente en las playas tratando de ayudar al problema, hay otros que están opinando y escribiendo sobre el tema, y creo que en el fondo a lo que debemos llegar es efectivamente a una revisión de la calidad de nuestra gestión ambiental y a elaborar una propuesta que permita superar las deficiencias que ésta tiene. En el caso del accidente que estamos comentando, es obvio que el plan de contingencia era insuficiente, ¿no? Las medidas previstas, y lo he visto en varios otros estudios, los planes de contingencia son sumamente genéricos. Básicamente parecen como un cuadro sinóptico eh, de, de un material de estudio, pero no tienen suficiente profundidad sobre la tecnología y las alternativas de lo que van a utilizar, ¿no? Entonces hay una serie de casos donde lo que veo que se describe es, vamos a poner, por ejemplo, una trampa de agua para capturar los gases que podrían emanarse y queden en el agua. Sí, pero esas tecnologías a veces tienen una capacidad de captura de contaminantes que es limitada y a veces tienes que poner una serie de estos mecanismos para garantizar que no haya contaminación, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que la protección que ha debido haber alrededor del barco en caso hubiera derrame es un primer problema. Segundo, no estaba el personal dispuesto para una emergencia. Esto es, los buzos recién entraron al día siguiente. Unos días después del derrame ha habido otro derrame que tiene que ver con el hecho de que finalmente entraron a reparar la estructura afectada. Entonces eso nos está hablando de varios problemas en los que lo que está fallando es nuestra prevención. La prevención es un principio de la gestión ambiental y es un elemento fundamental de cualquier plan de contingencia. Entonces, esa prevención funciona además cuando el personal está capacitado y entrenado. Entonces, creo que ese es un tema que primero pone en cuestionamiento la capacidad de los planes de manejo ambiental que estamos desarrollando, que suelen ser más bien un ejercicio textual. Muchas veces son la respuesta de algún especialista legal y no necesariamente del técnico que conoce la tecnología que va a utilizar y también ahí hay un componente económico que considerar. No es que tú puedes usar la mejor tecnología, sino aquella que dentro del ámbito de la inversión que se está realizando es la más adaptada. Entonces, hay varios criterios que hay que conjugar, ¿no? Entonces, creo que hay problemas en la calidad de la gestión ambiental. Creo que no estamos implementando la prevención lo suficiente y nos está faltando el entrenamiento para emergencias. Lamentablemente hemos tenido y tenemos probablemente todavía una perspectiva que es que si el estudio de impacto ambiental ya mencionó el tema, entonces está adecuadamente cautelado el interés que nos preocupa. Pero este accidente, como otros que podemos citar, nos muestran
que a veces hay un poco de optimismo y entusiasmo en lo que se pone en los planes, pero poco de implementación en la práctica, ¿no? Entonces, aquí esta es una estructura de Repsol que ya ha tenido derrames anteriormente, por tanto debería haber sido mejor supervisada y deberían haberse corregido los problemas que habrían mostrado los anteriores derrames, ¿no? Hemos llegado a esta situación no de la nada, sino de un antecedente de supervisión y gestión que debería haber permitido mejorar esa calidad, ¿no? En otros casos, en proyectos de infraestructura, en proyectos de minería, de hidrocarburos, encontramos que los estudios de impacto ambiental son sumamente pobres, ¿no? Presentan generalidades y en un caso que vas a hacer un trabajo como el de Repsol, en una zona tan delicada y marina, pues debería haberse también hecho escenarios de qué ocurriría en caso de un derrame y estar preparados con las capacidades instaladas para poder reaccionar frente a ello. Es decir, sabemos que la corriente va de sur a norte y sabemos que el material que suba se va a entrampar en alguna de las puntas que ingresan al mar en la dirección norte. Bueno, entonces ahí deberíamos tener también instalada una cierta capacidad de respuesta. No digo que Repsol tiene que tener a su personal en todas las playas, pero por lo menos deberíamos tener un sistema de alarma de la autoridad ambiental que permita coordinar en una situación de emergencia, ¿no? De otro lado, creo que, como citabas en el caso de lo que te comentó Steiner, con el derrame de Alaska, el mayor impacto del derrame de Alaska, cuyo impacto ambiental fue enorme, sin embargo, se considera que el mayor impacto fue el impacto social sobre las comunidades que vieron trastocada su modo de vida tradicional, basado en la pesca y en el aprovechamiento de mariscos y otros productos del mar. ¿Y qué pasa con estas comunidades? Que primero el accidente afecta su actividad económica, segundo, cuando esa actividad económica reduce tu ingreso, entonces se van a presentar conflictos y si hay un eh, problema que ya toma larga duración, la comunidad probablemente va a tomar diferentes posiciones y se puede partir inclusive, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que no estamos viendo todavía, que es el impacto social. No digo el impacto económico sobre los pescadores, que eso ya se está hablando, aun cuando se está tratando de remediar de alguna manera dándoles alimentos, que no es suficiente porque no es solamente lo que necesitas para tu día a día, sino también el lucro cesante, ¿no? Lo que has dejado de ganar porque ya no desarrollas tu actividad. Hay un otro componente que es el de las estructuras sociales, ¿no? Es decir, algunos de esos sindicatos de pescadores se van a ver afectados, se van a quebrar, se van a formar nuevos sindicatos, habrán actores políticos que van a ingresar a tratar de construir su propia agenda, etcétera, ¿no? Ese es un elemento que debemos considerar, que creo que hasta el momento no se ha hablado mucho, pero es un efecto colateral, ¿no?